Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Marcia del Campo, de Línea de Uruguay, comenta detalles del manejo de los vacunos en los corrales, teniendo en cuenta el bienestar animal. Camilo Cuarín, de la Universidad Nacional de Corrientes, señala la importancia del uso de pasturas megatérmicas en el norte del país. Por último, María Florencia Ortega Mazagué, del INTA, destaca la resistencia de los bovinos criollos a las garrapatas. En Línea de Uruguay preparó un informe sobre el adecuado manejo y la capacitación de operarios necesarios para trabajar con animales dentro de corrales. El buen manejo de los animales de producción es una obligación moral y ética del productor agropecuario. Un buen manejo es aquel que se realiza sin violencia, en forma lenta y tranquila, respetando las características y comportamiento de cada especie. Además de significar y hacer más eficiente nuestro trabajo, un buen manejo previene el estrés y las lesiones en los animales, y en el caso de bovinos reduce los riesgos de accidentes laborales. La ciencia muestra que los animales que han recibido un buen trato por parte del hombre tienen una mejora en su temperamento. Animales menos temperamentales ganan más peso y producen carne de mejor calidad. ¿Qué características de los animales debo conocer para optimizar su manejo? Los bovinos son seres sociales y se sienten seguros en grupo. Tienen muy buena memoria. Recuerdan especialmente los malos tratos y los asocian con lugares específicos, dificultando su manejo posterior. Tienen sus ojos al costado de la cabeza, no al frente como nosotros, permitiéndoles detectar amenazas perimetrales, fundamentalmente predadores. Tienen el ángulo de visión muy amplio y panorámico, pero una visión difusa. Ven con poca precisión hacia adelante, con muy poca precisión hacia los costados y tienen un punto ciego detrás de la cola. La baja calidad de visión, especialmente hacia los costados, hace que se sobresalten cuando algo se mueve repentinamente en su entorno. Tienen dificultades para enfocar rápidamente objetos cercanos, por lo que hay que darles tiempo para que vean la portera, la entrada al tubo y otros. Detectan fácilmente los contrastes de luz y sombra, por lo que se detienen ante un charco de agua, cambios de suelos húmedos o secos. Son muy sensibles a las distracciones. Suelen detenerse ante un papel en el piso, un rebenque o un abrigo colgado. El bovino es muy curioso. Ese mismo objeto que lo atrae sí puede acercarse voluntariamente, pero le genera miedo y lo hará detenerse o retroceder si se lo obliga a acercarse a él. Son muy sensibles a los sonidos de alta frecuencia y de alta intensidad. Conocer y considerar el comportamiento de los animales es fundamental. Este comportamiento es muy predecible si los animales son manejados en forma correcta. Los animales de producción son animales de presa o fuga y no de ataque. Huyen de su predador, el hombre, perros y otros, por lo que no es necesario agredirlos para manejarlos, sino todo lo contrario. Debemos ganar su confianza manejándolos con calma. Tienen una zona de seguridad llamada zona de fuga. Esa zona de fuga es la distancia a la que permiten que nos acerquemos sin alejarse. Cuando traspasamos esa línea, el animal se siente amenazado y se aleja. Lo ideal para controlar sus movimientos es mantenerse al límite de la zona de fuga. El punto de equilibrio o balance es un punto imaginario en la cruz del animal. Si me ubico delante de él, el bovino se detiene o retrocede. Si camino hacia atrás en dirección opuesta al animal, al pasar la línea de la cruz, el animal avanza. El ritmo normal de un bovino es el paso. No debemos apurarlo para no perder el control del trabajo. Crear conciencia en la gente sobre el manejo sin violencia. La violencia provoca reacciones defensivas y más violencia. Se debe movilizar a los animales en forma lenta y tranquila,
Jamás trabajar apurado. Recuerde, si usted se apura, sus movimientos son bruscos y rápidos, el animal se altera y usted pierde el control de su trabajo. No se deben llenar los corrales. El huevo debería estar siempre a la mitad de su capacidad para que los animales puedan moverse y ver la salida. Cuanto más encerrado o más restringido esté el animal en sus movimientos, más lentos y tranquilos deberán ser nuestros movimientos. Y más importante debe ser la calidad del manejo. Se debe trabajar siempre desde fuera de las zonas más encerradas del huevo o tubo. Se deben evitar los movimientos bruscos y violentos, en especial cuando los animales se encuentran en espacios reducidos, como el tubo, huevo, corrales pequeños, ángulos y pasajes de porteras, para evitar riesgos de accidentes y daños en las instalaciones. Recuerde su mala calidad de visión y su dificultad de enfocar rápidamente lo que se encuentra cerca. Cuando estamos apartando animales dentro de un corral, conduciéndolos al tubo o embarcando, debemos ser pacientes, darles tiempo y espacio para que vean la puerta de salida. Cuando se está embarcando, no debe haber nadie visible en la entrada ni a lo largo del tubo. Trabajar a pie en los corrales. Nunca se debe entrar a caballo a los corrales y mucho menos al huevo. Se recomienda utilizar banderas sujetas a una caña o tubo liviano, sustituyendo palos o picanas para guiar al animal. Trabajar en silencio en la medida de lo posible. En su defecto, utilizar un tono de voz bajo y grave. Se deben eliminar las distracciones visuales, olfativas y auditivas. Cuando se van a realizar varios procedimientos, los menos severos deben hacerse primero. Acostumbrarse a cortar lotes. Los animales arreados inútilmente aprenden que se pueden volver para atrás y lo recordarán siempre, dificultando su manejo. Se recomienda eliminar la presencia de perros en las mangas. Se recomienda evitar las horas muy calurosas y de sol intenso para movilizar los animales, principalmente en verano e incluso si las instalaciones tienen sombra. Es necesario habituar al ganado a la presencia humana y a transitar por los corrales. Se recomienda juntarlos a menudo y hacerlos pasar por el tubo con tranquilidad. El tiempo de permanencia de los animales en los corrales debe ser lo más corto posible. En su defecto, se les debe proporcionar acceso a agua de bebida. Se recomienda que el ganado se acostumbre a ser manejado a pie, a caballo y en vehículos, para que no se exciten ante la novedad. Se recomienda recordar y aplicar los conceptos de zona de fuga y punto de balance. En el caso de animales agresivos o muy temperamentales, se debe evitar entrar a su zona de fuga, aislarlo del grupo o aplicar cualquier medida violenta. La violencia solamente empeorará la situación. Las banderas actúan bloqueando un ángulo de visión muy amplio y de muy baja calidad. Por eso, deben permanecer estáticas, sin sacudirlas y sin flamear, actuando como una pared que bloquea la visión del lado deseado y orienta al animal hacia donde queremos llevarlo. En el caso de que querramos que avance, nos colocaremos detrás, en su área ciega, llevando la bandera desde una distancia prudente. La bandera nunca debe tocar el animal, ni debe ser sacudida, mucho menos sobre la cabeza. Eso lo confunde y lo desespera. El mástil o palo debe ser fino y muy liviano para no cansar el brazo. Una persona con una o dos banderas y un espacio suficiente para que los animales se muevan puede hacer un trabajo excelente en un corral, apartes u otros. Las instalaciones deben estar bien diseñadas y en buen estado. Deben ser mantenidas regularmente, evitando obstáculos y señales como tablas, clavos, tornillos, alambres, para no causar lesiones a los animales. Se debe minimizar la acumulación de barro y agua dentro de las mismas y se recomienda que tengan sombra. El
ingeniero Camilo Cuarín de la Universidad Nacional de Corrientes presenta información sobre un ensayo de pasturas megatérmicas para utilizar en el NEA. La mayor parte de las pasturas que han sido la base de la producción de carne en América corresponden a pasturas originarias de Medio Oriente o de Europa o de esa región. Mientras que en las zonas tropicales, como por ejemplo la gran producción de carne de Brasil, más al norte, la parte tropical, igual que de Paraguay, las pasturas son originarias de África. Y nosotros tenemos en esta región problemas para cultivar tanto a una como la otra, porque unas sufren porque no soportan el calor en el verano, las que son más bien de la zona templada, las que son de origen europeo, mientras que las que son de origen africano tienen problemas con las heladas en esta región, que nosotros tenemos algunas heladas. Entonces, la idea es trabajar en el mejoramiento genético de pastos naturales de acá, para que no solo sean utilizados como fueron siempre, como campos naturales, sino sacarle más provecho, elegir los mejores, mejorarlos genéticamente y que produzcan mucho más de lo que producen al estado natural. Lo que es el boyero une, que ese sí es bien originario de acá, tiene sangre, digamos así, entre comillas, de pastos que son de esta región subtropical, pero los otros dos son más bien de origen del borde ya entre el trópico y el subtrópico. Uno es de Bolivia, el chané, y el otro es del estado de Mato Grosso do Sul en Brasil. Nosotros tenemos bastante contacto sobre todo con investigadores y colegas profesionales de Brasil. La facultad hace no mucho tiempo, hace unos pocos años, firmó un convenio con una empresa internacional de semillera, que es lo que las que tienen que difundir. Básicamente todavía la mayor difusión sigue por el conocimiento que nosotros tenemos con los productores. Es decir, un buen productor que maneja bien nuestra pastura, los vecinos la conocen y así, o reuniones como las que hoy estamos teniendo, hacen que se difunda. En realidad, no tiene la difusión de las pasturas como las braquiarias o en las zonas más tropicales, pero también tiene muchos años menos, muchísimos años menos, desde que están, digamos, inscriptas. Lo que estamos haciendo hoy es justamente una interacción con el INTA. Agradecemos esta invitación porque ensayando con estas pasturas como están haciendo en estos lotes es una buena integración con el INTA en la parte de difusión de estos materiales. El INTA organizó una capacitación virtual sobre las garrapatas en los vacunos. En esa oportunidad, la ingeniera zootecnista María Florencia Ortega Mazagué subrayó la resistencia adquirida por los bovinos criollos a los ectoparásitos. Las razas taurinas de otros orígenes, como pueden ser las razas taurinas de origen africano, para nombrarles algunas razas, las razas Afrikaner, Nubi y Endama, y las razas taurinas de origen ibérico, que se corresponden con todos los criollos americanos y dentro de ellos el criollo argentino, que son razas que, al igual que las razas índicas, tienen un proceso evolutivo de convivencia con el parásito. Y además presentan una gran variabilidad genética, a pesar de haber sufrido una reducción poblacional bastante drástica en los últimos años, por competencia, sí, con esas razas introducidas que han sido altamente seleccionadas. Entonces, ahora
paso a comentarles de qué se trata esta raza, en particular el criollo argentino. El criollo argentino, como me gusta llamarlo a mí, es industria nacional. En realidad, la foto corresponde a una vaca de 14 años que tiene una preñez de 6 meses aproximadamente, está consumiendo un pasto diferido, pero bueno, esta raza tiene sus orígenes en el ganado introducido desde España por los españoles en la época de la colonización. Es una raza que se caracteriza fenotípicamente por su diversidad de colores de capa y por su cornamenta, aunque existen animales también sin cuernos. Es una raza que presenta un tamaño corporal chico, una vaca con una condición corporal de 3, teniendo en cuenta una escala de 1 al 5, tiene un peso de 430 kilogramos, el macho pesa un punto y medio más, es decir que el macho estaría pesando aproximadamente 680 kilogramos. La hembra tiene una aptitud lechera moderada, que indica que los vientres tienen un requerimiento energético de mantenimiento y producción bajo. Además, la raza está caracterizada por su fertilidad, por su facilidad de parto, longevidad y resistencia a factores ambientales. Y bajo las mismas condiciones de producción, podemos decir que es una raza que tiene un rendimiento carnicero adecuado y una calidad de carne también adecuada, similar a otras razas bovinas de carne, ¿no? En el instituto en que yo trabajo, que es el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, ubicado en Leales, en Tucumán, existe un rodeo de bovinos criollos desde el año 1956. Actualmente ese rodeo está conformado por 120 vientres, con un servicio individual estacionado entre los meses de diciembre y febrero, y presenta índices productivos promedio en los últimos años de 94% de preñez, 92% de parición y 90% de destete. Además, este rodeo posee información productiva desde el año 1972 y tiene información genealógica desde sus inicios. Como mencioné anteriormente, esta es una raza que conserva gran variabilidad genética, y sobre este rodeo teníamos algunos antecedentes de estudios de resistencia a garrapata. Así que, en ese sentido, y teniendo en cuenta este contexto, decidimos empezar a trabajar en lo que es resistencia genética en criollos argentinos, dentro del marco de la tesis. Entonces, este trabajo tiene por objetivo general analizar la susceptibilidad, resistencia a la garrapata común del bovino en estos animales pertenecientes al rodeo del instituto, y específicamente lo que pretende el trabajo es identificar variaciones fenotípicas individuales en las cargas parasitarias y detectar regiones cromosómicas que estén asociadas a la característica utilizando microarreglos de polimorfismos de nucleótido simple de mediana y alta densidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que anteriormente expliqué, que era determinar la resistencia genética en esos animales, o sea, obtener el dato fenotípico de estos animales. Para ello lo que hicimos es realizar la incubación de hembras de garrapata ingurgitada para la obtención de huevos, que continuaron su incubación hasta obtener las larvas. Un número conocido de larvas, nosotros trabajamos con 10.000 larvas, que se corresponden con un peso determinado de huevos, ¿no? Esas larvas fueron colocadas sobre cada animal. Trabajamos con grupos contemporáneos de hembras de entre 8 y 15 meses de edad, comenzando a los 8 y terminando los ensayos en los grupos contemporáneos a los 15 meses de edad. Bueno, colocábamos entonces, como les decía, las larvas sobre los animales, esas larvas completaban su ciclo parasitario sobre los mismos, y bueno, al cabo de 17 a 21 días, realizábamos el conteo sobre el flanco izquierdo del animal de las hembras ingurgitadas que quedaban adheridas.
Destaco en este trabajo la mansedumbre también de la raza, porque la verdad que nos permitió trabajar de una manera muy tranquila y segura. Este trabajo lo hicimos, como les mencioné, con grupos contemporáneos de 40 hembras aproximadamente cada año, durante los años 2015, 16, 17 y 18. El año 2019 no se pudo hacer, y este año 2020 sí lo hicimos, pero no está incorporado en este gráfico porque no llegué con el tiempo. Bueno, y en este gráfico de cajas lo que podemos observar es la distribución del número de hembras ingurgitadas en realidad para los animales cada año. Y lo que se puede observar es que en todos los años, bueno, el número de hembras ingurgitadas estuvo por debajo de 50. Acuérdense que nos recuerdo que nosotros trabajamos con 10.000 larvas. Entonces, ahora si llevamos esos valores al determinar el promedio, el porcentaje de resistencia de estos animales, bueno, en promedio para estos 4 años es de 34 hembras ingurgitadas de las 10.000 larvas que pusimos, teniendo en cuenta una relación 1 a 1 en el sexo de esas larvas. Entonces, si hacemos el cálculo, llegamos a un valor de resistencia de estos animales del 99.32%. Entonces los podríamos ubicar dentro del rango de alta resistencia. Y que coincide esto con, como les mencionaba antes, las taurinas de origen africano. Hay estudios de resistencia genética de garrapatas en la raza Ndama, también con resultados de resistencia alta, y dentro de lo que son criollos americanos, el blanco, oreja y negro de Colombia, que también presentan alta resistencia, que esté estudiado, ¿no? Una alta resistencia a las infestaciones con garrapata. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.